R. Grabando. Bien, grabando. Estamos grabando la clase del día lunes 10 de agosto de álgebra y geometría analítica para la licenciatura en astronomía. Primera cosa que tengo que hablar urgente con ustedes. Un estudiante, si ustedes recuerdan, uno de sus compañeros me pidió cambiar la prueba hace mucho tiempo. La prueba 3, mi prueba 3 originalmente estaba para el día 18 y la cambiamos para el miércoles 19. Y así se va a quedar. El miércoles 19 es la prueba. ¿Ya? No hay cambio de fecha. Pero esta estudiante, el profesor del otro curso le cambió la prueba de ese curso, se la cambió justo para el mismo segmento y día, segmento horario y día en que yo le había cambiado la fecha ya. Entonces ahora tiene el mismo problema del principio de semestre, pues tiene una prueba, tiene dos pruebas simultáneas el día miércoles 19 a las 6 de la tarde. Y me preguntó ya si podía yo cambiar la fecha. Y no se puede, porque ahora resulta que un estudiante del curso anterior me dijo, profe, no pueden haber dos pruebas el mismo día, entonces, por lo tanto, yo no puedo cambiarla para el 18 porque el profesor la ve, tiene la prueba de cálculo el 18. Y yo tampoco la puedo cambiar para el jueves porque creo que hay otro curso que tiene una prueba y además que el jueves es muy tarde para mí porque yo no alcanzaría a revisar las pruebas para tener las notas listas antes de la prueba de recuperativa del viernes. Por lo tanto, lo que yo sugiero y les quiero pedir es solicitar la opinión, si están de acuerdo o no, cambiar la hora de inicio de la prueba. En vez, va a ser la prueba 3, es el miércoles 19. ¿Ya? Pero la nueva hora de inicio es lo que quiero proponer, si están de acuerdo. Si a alguien no le conviene o tiene otro problema, bueno, se mantiene a las 6 de la tarde nomás. Pero la nueva hora de inicio sería a las 16 horas. ¿Están todos de acuerdo? ¿Hay alguien que se oponga? Ya vuelvo mientras la cranean, ¿ya? Nadie tiene inconveniencia, cabrón. No hay inconveniente, es para alguna compañera, porque si no, esa compañera va a tener dos pruebas a la misma hora, ese día, a las 18. Y por lo tanto va a poder rendir una sola, y la otra no la va a poder rendir y va a tener que tomar la prueba recuperativa conmigo seguramente, o en el otro curso, no sé si habrá prueba recuperativa en el otro curso y podría irle mal y bueno, mucho drama. Si ustedes pueden, yo no tengo problema, el que sea la prueba el miércoles a las 4, no a las 6. Y así esta estudiante puede tomar la prueba a las 16 horas y a las 18 puede tomar la del otro curso. ¿De acuerdo? Pero tendríamos las 2 horas para hacer la prueba igualmente. Sí, claro. Entonces serían las 4 a las 6. Claro, sí, claro, la prueba sería de las 16 a las 17:30 y tendrían 30 minutos para enviar la prueba, no sé, para enviar el PDF. ¿Ok? Es lo mismo que la vez anterior, nomás, lo único que la prueba en vez de ser a las 6 es a las 4, 2 horas antes. Y así le damos la oportunidad a este estudiante de rendir las dos pruebas, la de este curso y la del otro curso. ¿De acuerdo? Yo en todo caso voy a anunciar este cambio por Moodle y además les voy a mandar un correo a cada uno, incluso a los que no están presentes ahora, porque no todos los estudiantes asisten a todas las clases, entonces de repente voy a mandar un correo hoy mismo anunciando este cambio. Si recibo un correo de un estudiante que dice, no, profe, yo ese día a las 4 tengo prueba de francés o prueba de, qué sé yo, de dibujo técnico, no sé, y ahí sonamos. Ahí la hora se va a mantener a las 18 nomás. Bueno, vamos al grano, como dijo el dermatólogo, vamos a hablar de elipses hoy. Elipses. Ok, entonces, una elipse es el lugar geométrico. Una elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve, en un plano. Una elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos en ese plano es constante.
De manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos en ese plano es constante. Siempre la misma. Estos dos puntos fijos se van a llamar los focos. Y esta constante le vamos a dar un nombre, se va a llamar 2A, por razones que van a ser claras más adelante. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces me estoy dando dos puntos en un plano, que voy a llamar focos, F y F'. Los voy a suponer que están en la misma línea, ¿no es cierto? La misma línea esta que los une se llama el eje focal. Ok, y entonces, ¿cómo yo dibujo una elipse en términos prácticos? Bueno, ustedes saben cómo dibujar un círculo con un compás, ¿no es cierto? Uno tiene un compás así, ¿no es cierto? Pone una patita del compás en el centro y después mueve la otra patita y dibuja un círculo. ¿Cómo dibujo una elipse? Bueno, la manera chilense de hacerlo es pescar una tabla de Cholguán, no sé lo que sea, y pegarle dos clavos, hay dos tachuelas, tac, tac, y una cuerda que los una. Y después uno pone el lápiz así de manera que la cuerda quede tensa y empieza a dibujar, siempre manteniendo la cuerda tensa. Entonces, como el largo de la cuerda es constante, llamémosle 2A, entonces voy a tener, no importa, lo movemos. Voy a tener que la distancia, esta es D1, D2, esta distancia siempre va a ser lo mismo que el largo de la cuerda, si la cuerda no cambia el largo, no cambia su largo. Y entonces este punto de 1 más de 2 va a ser 2A. ¿Ok? El punto medio entre los focos F y F' se va a llamar el centro. C mayúscula, ¿ya? Porque después vamos a usar una C minúscula para denotar otra cantidad. Entonces aquí esta distancia del centro a uno de los focos, este le vamos a llamar C, y es la misma que esta distancia de acá, pues el centro del punto equidistante de ambos focos. Así que tengo esa distancia C ahí. Ok, entonces vamos a dibujar eso en un plano coordenado, ¿no? Suponiendo que el centro está en el origen. Entonces voy a suponer que el centro está acá, 0, 0, y por lo tanto me voy a mover aquí y voy a tener el C,0, ese es un foco, y el que está a la misma distancia pero en el sentido opuesto es menos C,0, así que este va a ser mi foco F' y este es mi foco F. Y ahí el centro es 0, 0. Y lo que tengo que hacer es asegurarme que la suma de las distancias sea siempre la misma. Entonces el dibujo va a ser más o menos así. Este es el dibujo que resulta cuando tú tomas una cuerda de un largo fijo y pones el lápiz ahí y empiezas a mover el lápiz, no te va a resultar un círculo, porque si la única manera en que te puede resultar un círculo es que los focos F y F' sean el mismo, iguales, que coincidan ambos con el centro, y en ese caso, bueno, la cuerda está adherida no a dos clavos, sino a un solo clavo, que es el centro. Y entonces la cuerda, si tú la estiras lo más que puedes y haces el dibujo, va a ser un círculo. Pero en este caso, cuando el F y F' son distintos, no da un círculo, da un óvalo. ¿No? Entonces el óvalo es así, más o menos, ¿ya? Y entonces aquí voy a hacer el dibujo voy a suponer que la cuerda está adosada aquí a este foco, como digo, igual que allá, y este punto lo voy a llamar X, Y. Y lo que quiero hacer es hallar una ecuación que me relacione X con Y. Y este le vamos a llamar, este lado entonces se llama, este es el segmento F'P, la barra superior arriba significa que es el segmento de F' a P, y el módulo significa la distancia, más la distancia de F a P igual 2A, la constante. Eso es lo que yo tengo que hallar una ecuación. Entonces, bueno, ¿cómo hallamos la ecuación acá? Ese es el problema. Entonces, aquí yo tengo, si yo hago esta proyección, aquí me va a dar el X, por supuesto, y aquí me va a dar el Y. Y por supuesto que aquí tengo un famoso teorema llamado de Pitágoras. Aquí se me forma un triángulo rectángulo, este. Entonces voy a obtener
que la hipotenusa de este triángulo, entonces la hipotenusa es la raíz, entonces esta distancia, el F'AP, de F'AP, eso va a ser la hipotenusa de este triángulo. Entonces va a ser la raíz cuadrada de... Ah, y necesito este cateto. Bueno, esta distancia es C y esta distancia es X, entonces va a quedar C más X al cuadrado, más, y esta altura es Y, así que Y cuadrado. Esa es esta distancia, y ahora tengo que hacer lo mismo, pero con este otra hipotenusa, entonces aquí tengo que considerar este otro triángulo. Y entonces me va a faltar espacio, aquí voy a escribirlo acá abajo. Raíz de X más C cuadrado, más Y cuadrado, más... Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la misma idea, pero con este triángulo, bueno, nuevamente la altura sigue siendo Y, así que eso no cambia, pero lo que cambia es esta distancia ahora. Eso ya no es X, porque este es X. Entonces, esta distancia que está aquí es C menos X. Ah, ya había puesto signo más. Eso es igual a 2A. Ok, entonces, ahí tengo esta ecuación, la pude expresar de esta manera. Y tratemos de identificar aquí el punto A, o sea, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el A? ¿Podría darle algún significado a la? Bueno, veamos, por cachativa, voy a ubicar el punto P, lo voy a ubicar justo aquí, en el eje, en la intersección de la elipse con el eje Y. También lo puedo porque este punto se mueve, pues se mueve así. Me faltó la parte inferior, ¿ya? Hay simetría. Aquí me quedo medio puntúo, ya, ahí está la guatita. Igual que esta. Ya, la guatita. Ok, perfecto. Entonces este punto se mueve. Yo puedo considerarlo ahí, y en ese caso tendría que tomar la suma de las distancias de este punto. O sea, a este punto que está aquí le voy a llevar el vértice, ¿ya? Y esto tiene una cierta coordenada, la Y es 0, y aquí no sé cuánto tengo que poner ahí. Y aquí tengo el B', que es el vértice opuesto, que es la misma distancia, porque hay simetría completa. Entonces, lo que yo necesito hacer es ver cuánto me da la componente X. ¿Cómo la calculo? Bueno, recuerden ustedes que la suma de las distancias del punto, la suma de este punto hasta acá, entonces, eso le vamos a llamar, o sea, te necesita una letra adicional. Entonces, tratemos de ubicar, saber cuánto vale la componente del vértice. Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Bueno, la componente del vértice es la distancia de 0, 0 aquí nomás. Entonces, a esta distancia le voy a llamar D. Del 0, 0 al vértice, a esa distancia que está aquí, provisoriamente le vamos a llamar D. Este me está molestando, es el nombre del foco. A esta distancia, ¿no he usado D para nada más? No. Le voy a llamar D a esa distancia. La distancia del vértice al 0, 0. Lo que me dice la regla es que la suma de estas distancias siempre es 2A. Entonces 2A es... Entonces ahora voy a considerar la suma de estas distancias. Se voy a considerar esta suma de 1 más de 2 cuando el punto está justo aquí. ¿Ya? Entonces de 1 va a ser, la distancia de 1 va a ser del foco F' acá, a ese punto. Entonces de 1 va a ser del foco F' hasta aquí. Entonces, pero del foco F' hasta el 0, 0 es la distancia C. ¿Ok? Más este pedazo que yo llamé D. ¿Ya? Así que esa es la distancia de este punto al foco F'. C más D más. Y ahora tengo que hacer la distancia de este punto a este otro foco, al foco F. Este pedacito nomás. Y ese pedacito, entonces, ¿cuánto va a ser? Va a ser de aquí hasta acá, que es D, pero le voy a restar esta cantidad de aquí
hasta el punto, hasta el foco F. Así que D menos C. ¿Ya? O sea, este lado es D menos C. Porque D es todo, y C es este pedazo, así que es D menos C. Ya, pues entonces aquí tengo, cuando el punto está ahí, se tiene que satisfacer esto. Y ustedes ven, esto muere, y me queda 2D acá. Ah, entonces, esta distancia D es lo mismo que el A. Ah, entonces tengo una interpretación. El A, que aparece aquí, es esta distancia del 0 al vértice, es decir, es la componente X del B. Por eso es que este D lo llamé así provisoriamente, porque este D realmente resulta que es igual al A, que es este A. Así que este A, 0. Así que esa es la coordenada. El señor se pregunta, profe, en esta ecuación, ¿cuál es la interpretación del A? Ah, el A es la componente X del vértice B. Y menos A, y entonces este vértice B' tiene componente menos A, 0. Esta cantidad, este A, esta distancia A se llama el semieje mayor. Porque el semieje mayor es la distancia del vértice al centro cuando los focos están en esa línea. Porque los dos focos están, este es el eje focal que yo llamé. Aquí los dos focos aparecen en esta línea y el vértice también aparece en la misma recta, la misma línea que unen los dos focos aparecen los vértices. Y este se llama el eje mayor, siempre. En este caso estoy dibujando entonces una elipse horizontal porque es más ancha que alta. Por eso es que el A se llama semieje. ¿Por qué? Porque la mitad, este es el eje completo. De B' a B el eje completo. Entonces la mitad es el semieje. Por lo tanto, el A no es que se llame el semieje mayor, sino que el A es la longitud el A es este largo, es la longitud de la mitad del eje mayor, la longitud del semieje mayor. Esa es la interpretación del A. Okay. Y entonces ya tenemos interpretado el A. ¿Y qué más sabemos? Bueno, nada más que dije yo, aquí iba a poner el punto P lo iba a poner ahí, y usar el hecho de que el triángulo es isósceles, sí, pero no lo necesitamos realmente, porque igual estamos fritos, tengo que despejar, tengo que encontrar una ecuación sin raíces cuadradas, por supuesto, porque esta ecuación no me sirve para nada, ¿ya? Con raíces cuadradas va a ser muy, muy complicado trabajar. Entonces tengo que sacar una ecuación más útil que esa. Bueno, y aquí es donde uno usa fuerza bruta nomás, pues nada de cachativa, fuerza bruta. Y entonces, a partir de acá, yo despejo una de las raíces y la escribo así, 2a menos la raíz de c menos x cuadrado más y cuadrado. Simplemente pasé esto para el otro lado, ¿ya? Por supuesto que ahí, estando ya posicionado ahí, puedo elevar al cuadrado. Y aquí me va a quedar x más c, así al cuadrado, y aquí me va a quedar 4 al cuadrado menos el doble producto, c menos x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Más el cuadrado c menos x cuadrado más y cuadrado, y ustedes ven aquí, estos se matan, y voy a pasar esta para acá y esta para allá, entonces va a quedar 4a raíz de c menos x cuadrado más y cuadrado, y voy a quedar en este lado 4a cuadrado más c menos x cuadrado menos x más c cuadrado. Pasé este para allá y este lo pasé para allá y me queda eso. Bueno, aquí por supuesto que puedo simplificar. Ok, suma por su diferencia. C menos x más c por c menos x menos x más c. Tengo 4a cuadrado más 2c. Y aquí me queda c menos c mueren menos 2x. Aquí va a quedar un 2 a cuadrado. Aquí un 4. Ya, qué buena onda. Ya. 4 lo puedo sacar. 4 a cuadrado menos cx.
Ya, pero es que y entonces puedo simplificar este. Entonces me va a quedar la ecuación A raíz de C menos X cuadrado más Y cuadrado igual A cuadrado menos CX. Hasta ahí estamos bien. Y ahora obviamente que hay que elevar al cuadrado. Todo esto es muy, como te digo, mecánico, no requiere, o sea, lo único que requiere es fuerza bruta, no, echarle para adelante. Ok, y entonces me queda A cuadrado, C menos X cuadrado más Y cuadrado igual a la cuarta menos 2CA cuadrado X más C cuadrado X cuadrado. A cuadrado, y aquí tengo C cuadrado menos 2CX más X cuadrado más Y cuadrado igual a la cuarta menos 2CA cuadrado X más C cuadrado X cuadrado. Repito nomás. Y aquí me va a quedar, un montón de menos 2A cuadrado C X más A cuadrado X cuadrado más Y cuadrado igual a la cuarta menos más C cuadrado X cuadrado menos 2CA cuadrado X. Bueno, no los voy a aburrir con el resto del argumento ya, porque además que no tengo mucho tiempo. Entonces voy a dar el resultado final nomás, la ecuación a la cual se llega. Por lo menos les mostré el inicio del argumento. Y aquí en el libro está detallado. ¿Ya? Salen todos los detalles. Y eventualmente llego a la ecuación a cuadrado menos c cuadrado, x cuadrado, más a cuadrado y cuadrado igual a cuadrado menos c cuadrado. Todo esto se simplifica y se escribe así. Ok, déjame ver. Esta es la ecuación 3 en la página 175. A cuadrado menos c cuadrado por x cuadrado más a. Yes, ok, te la compro. Pero es que recuerden que el A, ¿cuál era la interpretación del A? El A era el semieje mayor, pero la distancia del centro 0, 0 al vértice. Eso es mayor que la distancia del 0, 0 al foco, porque el foco está dentro de la elipse. Así que esto es mayor que 0. ¿Ya? Es mayor que 0. Por lo tanto, le puedo dar un nombre. Pues. Entonces, como A cuadrado menos C cuadrado mayor que 0, escribamos este número como un cuadrado de algo, sí, porque es mayor que 0, así que es el cuadrado de un número real. Y ahí defino el b. Escribamos a cuadrado menos c cuadrado igual a b cuadrado. Ok. Y entonces la ecuación me queda, esta ecuación se transforma en b cuadrado x cuadrado más a cuadrado y cuadrado igual a cuadrado b cuadrado. Y ahora divido por por esta cantidad. Divido por a cuadrado b cuadrado, me va a quedar aquí. Este b cuadrado se mata con s, etcétera, etcétera, y me queda la ecuación final. Me queda la ecuación muy agradable, que es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. ¿Ok? Okidoki. Esa es la ecuación estándar de la elipse. Recuerden sí que el b fue definido como a cuadrado menos c cuadrado. Para el a y el c tengo interpretación geométrica, para el b todavía no. El b se define de manera abstracta, ¿no? Y tratemos de ver cuánto vale ese b volviendo a nuestro dibujo. Recuerden que aquí está el a, este es el dibujo de la elipse. Oh, me salió bueno, ya. Primera vez que me sale bueno. Ahí tengo el a, y esta distancia era el c del centro, ¿no es cierto? 0, 0 al c, y después este del a, 0 es este punto. Este punto es el c, 0. Y lo que yo quiero hallar es la interpretación del b. Entonces recuerden que este es el menos c, 0. Y para eso voy a ubicar el punto P aquí arriba. Esto es lo que quería hacer originalmente, creo, sí. Entonces, y esta altura que está aquí,
le voy a llamar, no sé, pues esto vale C de este lado, y este lado también vale C, y este lado vale D1, y este lado vale D2, y la suma este es D1, y este es D2, y yo sé que D1 más D2 vale 2A. Pero como aquí tengo por simetría, estas son las distancias cuando son iguales, porque un triángulo isósceles, ¿ves? Tengo C, C, y esta distancia es lo mismo que esta. Entonces aquí significa que ambas son iguales a A. De 1 vale A, de 2 vale A. O sea que de A más A igual a 2A. Entonces este lado vale A, y este vale C. Entonces a este lado que está aquí, que lo estoy tratando de ubicar, a esta altura, lo voy a llamar Y, obviamente, porque una coordenada Y. Entonces, por el teorema de Pitágoras, Y cuadrado más C cuadrado igual A cuadrado. La hipotenusa al cuadrado, C cuadrado, Y. Entonces, aquí tengo que el Y al cuadrado me da A cuadrado menos C cuadrado. Entonces este es el B cuadrado. Entonces esta altura que está aquí es el P. El P se llama longitud del semieje menor. Longitud del semieje menor. Ese es el significado del P. Entonces, cuando los focos están sobre el eje X, cuando el eje focal es el eje X, donde se encuentran los focos y los vértices, y el A es esta distancia, el semieje mayor, entonces el semieje menor es la distancia vertical. Y entonces B es más chico que el A. Entonces, sí, porque ustedes ven, pues el B cuadrado es A cuadrado menos algo al cuadrado. Entonces el B es menor que A. ¿Podría ser igual? Sí, claro, podría ser igual porque el A y el B van a ser iguales exactamente cuando el C sea 0, cuando la distancia del origen a los focos sea 0, es decir, en el caso de una circunferencia. Así que B menor o igual que A. Ese es cuando ocurre, la igualdad ocurre cuando hay una circunferencia. Pero el B, que siempre es más chico o a lo más igual que el A, el B, cuando el eje focal está en el eje X, el B, que es más chico, está debajo de la Y. Y el A, que es más grande, está debajo de la X, porque es una elipse horizontal. Bueno, también yo podría considerar qué pasa cuando, digamos, los focos están en la línea, en el eje Y. También podría considerar eso. Vamos a considerar el caso de la... Este está bueno. Está limpio. Entonces, vamos a considerar el caso de la elipse vertical también. Ok. Pero antes de eso, quiero hallar una medida. Quiero hallar una medida de qué tanto difiere esta elipse, qué tanto difiere la elipse de un círculo. ¿Qué tanto difiere la elipse de un círculo? Entonces eso se va a llamar, le voy a poner E por excentricidad y va a ser una proporción. Va a ser la proporción entre el C y el A. C partido por A. Entonces, cuando estamos en el caso de una elipse que es realmente un círculo, es decir, cuando los focos ambos coinciden con el centro, en ese caso el C va a ser 0, porque no va a haber distancia entre el centro y el foco, entonces en ese caso la excentricidad es 0. Entonces una elipse de excentricidad 0 es un círculo, y viceversa. Así que si la excentricidad es 0, es decir, no hay excentricidad, es que es un círculo. O sea, excentricidad se debe a este desdoblamiento cuando los focos se alejan del centro, son excéntricos. Y entre más alejados están los focos del centro, es decir, entre mayor es la excentricidad, más elongada va a ser la elipse. Más ovalada y más chato, más chico va a ser el P. Va a ser bien aflautada. Así que, bueno, en todo caso, entonces, la otra observación que es importante es que como el C siempre es más chico que la A, esto va a ser siempre menor que 1.
Y si yo quiero expresar la excentricidad en términos de A y B nomás, porque al fin y al cabo, el A y el B son los que aparecen en la ecuación. Entonces recuerden que el C lo puedo despejar de aquí, va a quedar A cuadrado menos B cuadrado. Todo es positivo, por eso no pongo más menos, ¿ya? Porque todos los A y el B y el C son todas distancias, son todos positivos. Así que esto va a ser la raíz de A cuadrado menos B cuadrado partido por A. Esa es la excentricidad, que es siempre menor que 1. Y la excentricidad también la puedo escribir así. A cuadrado menos B cuadrado partido por A. El A lo puedo meter dentro de la raíz como un A cuadrado. Después aquí divido 1 menos B partido por A al cuadrado. Esa es la excentricidad. Si el A y el B son iguales, es decir, si estamos en el caso de una circunferencia, me va a dar la excentricidad 0, como ya sabemos, porque es 1 menos 1. Y entre más chico sea el B comparado con el A, es decir, entre más elongada sea la elipse, ¿ya? Entre más chico sea el B comparado con el A, este número va a ser más chico, y entonces esto va a estar más cercano al 1. Entonces, entre más cerca del 1 se encuentra este valor de excentricidad, entre más cerca del 1 está, por ejemplo, un valor E de 0.9, correspondería a algo así. O sea, bien alejado de ser un círculo. Y entre más chico sea el E, más redondita va a ser la elipse. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo más adelante de E igual a un medio, que estaría como a mitad de camino, ¿no es cierto? Un E igual a un medio va a ser una elipse, pero no muy ovalada, puede ser algo así, más parecido a un círculo, o a medio camino entre un círculo y un óvalo. Eso se correspondería para E igual a un medio, que está a mitad de camino entre 0 y 1. Pero de ahí tengo las definiciones de todos los datos necesarios para dibujar una elipse, incluyendo la excentricidad. ¿Y qué pasa en el caso vertical? Elipses verticales. Si los focos se encuentran sobre el eje Y, o digamos que el eje focal es el eje Y, si los focos se encuentran sobre el eje Y, la ecuación será, bueno, parecida, pero digamos, va a ser la reflexión de esto. Por ejemplo, si esta tiene ecuación x cuadrado, esto es vertical, pues entonces aquí significa que al ser vertical, el semieje mayor, es decir, la parte más elongada, está bajo esta distancia, que es la A, ¿no es cierto? Se tiene que escribir debajo de la Y. Y el semieje menor debajo del X. Esa es la ecuación x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Y las demás cantidades tienen la misma definición, la excentricidad es la misma, se define de la misma manera la excentricidad, y el B y el A tienen el mismo nombre. El B es el semieje menor, lo que pasa es que el semieje menor está en la dirección X, en el caso de una elipse vertical. Y me queda un dato por mencionar, que se me había quedado en el tintero. Nuevamente veamos una elipse horizontal, es decir, que tenga esta ecuación, x cuadrado a cuadrado más y cuadrado sobre p cuadrado igual a 1. Ok, y bueno, por aquí está el foco y por aquí está el F'. El dibujo no me salió muy bonito. Sí, peor. ¡Ja! Bueno. De nuevo. A ver si me sale bien la próxima vez. La segunda vez. Ya, menos malo. Eso es todo. Menos malo. Bueno, aquí tengo el F y aquí tengo el F', los focos. Los segmentos verticales, no rectas, los segmentos verticales que pasan por el foco y unen estos puntos de la
estos puntos sobre la elipse, hay dos, ese y este. Bueno, por simetría tiene el mismo largo. Estos segmentos se llaman los lados rectos. Esta es la terminología, lados rectos de la elipse. Ahí siempre hay dos, porque hay dos focos. Lados rectos de la elipse y sus longitudes son las mismas. Son 2b cuadrado sobre a. Eso se puede calcular nuevamente haciendo triángulos, ya haciendo un dibujito en el libro. Me parece que no aparece la deducción de este largo, ¿ya? Pero, a ver, podríamos calcularlo, porque si yo pongo este punto x, y, ¿ya? Entonces yo sé que la x vale c, porque estoy sobre el foco, entonces este vale c. Y el y no sé cuánto vale, pero yo sí sé que... ¿Qué otras cosas sé? El y... a ver, pongámoslo acá. Recuerden que estamos hablando de esta ecuación ahora, ¿ya? Entonces voy a poner... Quiero saber cuánto vale el y, porque el y es el que necesito calcular, porque si yo conozco la componente y, entonces significa que conozco esta altura. Y por lo tanto después multiplico por 2 nomás, si conozco el y. Entonces, dado x igual a c, ¿cuánto vale el y? Ah, se lo puedo sacar de la ecuación. Qué maravilla, ¿eh? Vamos a sacar de la ecuación. Entonces, de aquí de la ecuación, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre p cuadrado igual a 1. Y si yo sé que ahora entonces estoy ubicado, estoy tratando de hallar ese y, ¿no es cierto? Entonces pongo x igual a c, porque estoy sobre c, sobre este punto, sobre el foco, más y cuadrado sobre p cuadrado igual a 1. Y aquí puedo sacar el y. Entonces, el y cuadrado va a ser 1 menos c cuadrado sobre a cuadrado multiplicado por b cuadrado. Eso vale el y. Y como estoy suponiendo que el y es positivo, estoy calculando esa altura, voy a sacar raíz. No tengo para qué preocuparme los signos. B, raíz de a cuadrado menos c cuadrado partido por a cuadrado. Como el a también es positivo, me lo pongo ahí, b partido por a. Y aquí me queda la raíz de a cuadrado menos c cuadrado, pero es que a cuadrado menos c cuadrado era b cuadrado. Entonces me va a quedar y igual b cuadrado sobre a. Y esa es y entonces la longitud va a ser b cuadrado sobre a por 2, porque tengo que tomar toda esta altura. Aquí tengo este b cuadrado sobre a y este también es b cuadrado sobre a. Por lo tanto me da 2b cuadrado sobre a. Y ahí tengo la razón por la cual el lado recto mide lo que corresponde, lo que dice ahí. Ok, maravilla. Entonces ahí estamos todos los datos que necesito para resolver algunas preguntas que me hacen aquí en el libro. Obviamente que todo esto está enunciado aquí en el libro como un teorema. Pero yo no lo voy a enunciar, ustedes lo pueden leer en el enunciado, que dice exactamente lo que está. Todo lo que escribí acá está resumido en un teorema número 1, aquí en la página 177 de este capítulo. Y entonces lo que queremos hacer es un ejemplo. Para allá vamos, ejemplo. Hagamos un ejemplo. Ok, ejemplo 1. Ejemplo 1. Elipse, dice una elipse tiene su centro en el origen. Elipse centrada en 0, 0. Una elipse tiene su centro en el origen y su eje mayor coincide con el eje Y. El eje mayor es el eje donde están los focos. Eje Y. Si uno de los focos es
0,3 y la excentricidad es igual a 1/2, hallar las coordenadas del otro foco. El otro foco, las longitudes de los ejes mayor y menor, es decir, A y B, la ecuación de la elipse y longitud de cada lado recto. Longitud de cada lado recto. Y le faltó una pregunta. Dibujar. Longitud de cada lado recto y dibujar. Eso. Hacer todo eso. Este es el ejemplo que me da. Dice, una elipse está centrada en el origen, su eje mayor es el eje Y, es vertical, uno de los focos es tanto, y la excentricidad es tanto, hallar las coordenadas del otro foco, cuánto valen A y B, la ecuación, la longitud de cada lado recto, dibújela, cómo se llama el dueño de la tienda, todo, ya todo. Ok. All right, let's do it. Solución. Primero, nunca hace, nunca está de más dibujar. Y a veces conviene empezar con el dibujo. O sea, nunca hace daño dibujar, salvo que el dibujo sea muy malo, ¿no? y que te confunda. So, centrada en 0, 0. Bien. El eje mayor, el eje Y, es vertical. Uno de los focos 0, 3. 1, 2, 3. Ah, hay un foco. Entonces el vértice está más arriba. ¿Ya? ¿Y cuál será el vértice? No lo sé. Pero ¿y qué puedo hacer? Ah, pero es que yo sé cuánto vale la excentricidad. Me dan este dato. Esto va a ser partido por A. Y esto vale 1/2. Ah, pero el C ya lo conozco porque el C es la distancia del foco al origen, al centro, que es el origen. ¿Ok? So, entonces aquí tengo 3 partido por A. Es 1/2. Por lo tanto, el A vale 6. Ah, 4, 5, 6. Ahí está, 6. El A vale 6. Ya, pues, y entonces, como esto es simétrico, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Ahí tengo la otra, 6. Ya, pero no puedo dibujar todavía porque yo no sé qué tan ancha va a ser. ¿Ya? Y la anchura me la da el B. El B, que es el semieje menor, es el que hay que hallar. ¿Y qué sé yo? ¿Qué sé? Yo sé que el valor de la constante C es 3. Pero es que yo sé que este número vale A cuadrado menos B cuadrado. La raíz del C vale la raíz de A cuadrado menos B cuadrado. Entonces aquí tengo C cuadrado igual a A cuadrado menos B cuadrado. Y esto me permite hallar el B cuadrado. Cha, cha. Y el A cuadrado vale 6 al cuadrado y el C vale 3 al cuadrado. Entonces me queda 36 menos 9, 27. ¿Yes? 27. Por lo tanto, el B vale raíz de 27. Este es 3 por 9. Así que 3 raíz de 3. El B vale 3 raíz de 3. 3 por raíz de 3, el raíz de 3 es 1,73. 3 por 17. 3 por 1, 3, 3 por 7, 21, 5,1, 3 por 3, 9, 5,2, 5,19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aquí. Entonces no es muy aflautada porque el B le hace collera para usar el lenguaje chileno. El C en tamaño no es mucho más chico que el 6, porque este es 5,2 y el 6, bueno, no son muy diferentes. La A y el B no están en una relación bastante cercana. Por lo tanto, significa que la elipse es bastante redondita. ¿Ya? O sea, no es tan flaca por acá, no es tan flaca, es así nomás. Es un poquito más ancha. Entonces, ok. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por acá. So este es menos 6, y es 1, 2, 3, 4, 5, 6 negativo. Entonces aquí va a tener que tener cuidado, ¿ya? Estoy guateando. No, está bien. Ya, ok.
Es una elipse, pero muy lejos de un círculo no está. Pues, ¿y por qué? Porque la excentricidad es un medio. Esta tiene excentricidad un medio. Está a medio camino entre ser una elipse bien elongada y un círculo perfecto. Bien, eso. ¿Y qué más me pedían? Y que necesito ya, entonces me pedían hallar el eje más. Uno de los focos 0,3, el otro va a ser 0 menos 3. Ya encontré el otro foco. Allá en las coordenadas del otro foco ya lo hice. El A y el B ya lo hice. La ecuación. Me falta la ecuación. La ecuación. ¿Cuánto era la ecuación? A ver. La ecuación. Esta es una elipse vertical. Por lo tanto, el más grande, el semieje mayor está debajo de la Y. Y ese es el A. Entonces aquí tengo que poner 6 cuadrados. Y aquí está el menor, que es B cuadrado. Entonces, ¿cómo lo escribo? Ya sé que se ve feo esto, pero para que sepan cuál es el B. Aquí podría escribir x cuadrado sobre 27 y y cuadrado sobre 36 y estaría perfecto, y estaría bien. Pero recuerden que el B es la raíz cuadrada de lo que uno pone aquí, y el A es la raíz cuadrada de lo que uno pone aquí. El A es 6, no es 36. Recuerden que este A cuadrado y este B cuadrado. Esta es la ecuación. Allá en la coordenada del foco, A y B, Liz Taylor, ecuación listo, longitud de cada lado recto. Esa longitud L, ¿ya? Es 2B cuadrado sobre A. 2 por 27 partido por 6. Aquí un 3 y aquí un 9. Así que esta longitud, que no me salió tan simétrico. No se ve simétrico. Ya, ese segmento, se supone que este pedacito debería ser lo mismo que este, ya. Así que este está. Le saco la sala, le pongo un poco más. Y ahí está. Ahí hice trampa, ya. Entonces, esto que está aquí tiene largo 9. Y hay otro que pasa por acá. Tiene el mismo largo ambos, 9. Ahí está. Más o menos el dibujo nomás, pero aquí. Bueno, no tengo el archivo aquí en el computador, el PDF, pero ustedes lo tienen en la casa o en el Moodle. ¿Ya? A ver si me parece bien la cámara ahí. Ahí está, a ver. ¿Ves? ¿Cómo está el dibujo ahí? A mí me salió maluenda, ¿no? Me salió maluenda. Pero ese es el dibujo. Bien. Pasemos a la siguiente fase. Hay un montón de ejercicios aquí ya en la página grupo 27, página 178. Tengo ejercicios del 1 al... se fueron al chancho. Del 1 al 30. Hay 30 ejercicios acá para hacer, ¿ya? De práctica. Después lo hacemos. Ahora lo que quiero hacer es pasar a la ecuación de la elipse que tenga un centro fuera del origen, h, k. Así como nosotros empezamos con círculos centrados en 0, 0, y después pasamos a la ecuación de círculos centrados en h, k, bueno, hay que hacer lo mismo con la elipse. Y la solución no es complicada, la ecuación no es complicada para nada. Veamos cómo se puede hacer. Ecuación de la elipse. Ecuación de la elipse. Ecuación de la elipse centrada en h, k. Y ejes paralelos a los coordenados. O sea, lo que me están pidiendo, primero, una buena noticia, me están diciendo que la elipse tiene ejes paralelos a los ejes coordenados. O sea, me la están complicando, pero no tanto, porque nosotros sabemos cómo hallar la ecuación de una elipse centrada en 0, 0.
Y lo que me están diciendo es que quieren que yo encuentre la ecuación de una elipse que aún sea, que puede ser vertical u horizontal, pero voy a buscar la de horizontal porque quiero mostrar cómo se obtiene la ecuación de esta elipse centrada en h, k a partir de esta. O sea, ¿cómo puedo hallar la ecuación de esta elipse? Bueno, me imagino la misma elipse, pero centrada en 0, 0, y a esta sí le conozco la ecuación. Voy a suponer que es horizontal, ¿verdad? Que tiene el eje focal, que es el eje X. ¿Ya? Y lo que yo quiero hacer es hallar la ecuación correspondiente para la misma elipse, pero que se ha trasladado su centro a h, k. Y como te digo, es buena noticia que dice eje paralelo, o sea, no me están pidiendo, porque si me pidieran hacer esto, encontrar la ecuación de una elipse así, ¿ya? Que tuviera, que el eje focal fuera oblicuo, que no fuera paralelo ni al X, ni al eje Y, ni al eje X, entonces ahí ya me complica porque tengo que hacer una rotación de eje, porque hay un ángulo, coseno teta, seno teta, para poder hallar la ecuación. Es mucho más complicado. ¿Ya? Pero aquí no, porque no es tan complicado porque tienen los ejes paralelos. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, lo que voy a hacer yo, esta elipse primero la voy a mover, como dice el pillo, ¿ya? O tengo años de circo. Esta elipse la voy a mover para acá hasta dejarla, el centro, dejarlo justo aquí debajito. Entonces va a tener centro h, 0. Entonces la voy a mover así. Bueno, no me quedó muy bonito, tiene que tener la misma forma, que bruto soy. Ya. Entonces, ya. La voy a mover para acá. Y después la subo. ¿Ya? Eso es lo que quiero hacer. Pero lo que me interesa es ver cómo cambia la ecuación. Entonces esto tienen que haberlo visto en cálculo ustedes, pues cómo mueven un punto, cómo hacen un desfase. Ustedes han visto desfases de gráfico, cómo mover el gráfico a la derecha o a la izquierda, o subirlo o bajarlo, ¿no es cierto? Eso tienen que haberlo visto en cálculo. Yo lo veo, por lo menos cuando enseño cálculo, yo veo eso. ¿Ah? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, el recordatorio de cálculo, recordatorio de cálculo. Entonces, si yo tengo esta ecuación, es una parábola ahí, ¿no es cierto? Si tengo esta parábola, ¿y cómo lo hago? Y entonces esta parábola tiene que el vértice en x igual 0, y igual 1. ¿Cómo consigo una que tenga el vértice en 1, 2, 3,1? ¿Cómo consigo esta? ¿Cómo la muevo? La ecuación de esta es y igual x cuadrado más 1, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuál va a ser la ecuación de esta? Entonces, yo necesito... Entonces, aquí, ¿cómo obtengo el vértice? Poniendo x igual a 0 obtengo el vértice, ¿no es cierto? Y entonces aquí yo tengo que obtener el vértice, pero al poner x igual a 3. Entonces, la ecuación va a ser... cuando yo ponga x igual a 3, va a ser lo mismo que poner 0 acá. Entonces si yo quiero mover una parábola hacia la derecha, a la variable tengo que restarle 3, la distancia, ¿ya? Y si quiero moverla hacia la izquierda, tengo que sumarle 3, porque si yo le sumo 3, para lograr este punto tengo que evaluar en x igual menos 3, y va a estar a la izquierda, ¿ya? Para poder hacer esto 0. Entonces aquí algo similar. Entonces, ¿qué significa esto? Tengo que moverlo a la derecha. Entonces la ecuación de esta va a ser x menos... Porque lo estoy moviendo a la derecha, así que tengo que restarle h. Y por supuesto que el y no cambia, porque solamente la moví horizontal. Y si la quiero mover vertical, bueno, para subirla, en la misma historia tengo que restarle. Tengo que restarle la distancia al y. Bueno, y esa es la ecuación.
de esta elipse. Y eso es todo. Ya vuelvo. El problema, ya volví. El problema es que cuando yo hago eso, el problema es que las coordenadas de los vértices y de las focos y todo esto cambia, porque aquí el foco tiene coordenadas C,0. O sea, aquí el foco correspondiente, ¿qué coordenada tiene este? A. Es C más H, 0. ¿Sí? Porque lo estoy moviendo o C menos H, tengo que moverlo a la derecha, ¿no es cierto? Entonces, eso van cambiando, ¿no es cierto? C menos H, etcétera. ¿Y qué pasa con los vértices? Cuando yo los muevo para allá, entonces eso es lo que hay que ver. Va cambiando. Entonces, y eso lo vamos a solucionar simplemente enunciando el teorema 2. El teorema 1 no lo enuncié, pero el teorema 2 sí me ayuda y me ahorra tiempo. Where is the number 2? Aquí, teorema 2. Pero esto en el teorema 2 no me sirve porque no me dan lo que yo quiero. Ya, bueno, pongamos el teorema. Yo le voy a agregar cosas al teorema, ya, para que quede bonito. Teorema 2. Teorema 2. La ecuación de la ecuación de la elipse. La ecuación de la elipse con centro HK. La ecuación de la elipse con centro HK. Y eje focal paralelo al eje X. Ya no es el mismo eje X porque se ha trasladado. La ecuación de la elipse con centro H como acá y eje focal paralelo al eje X está dada por X menos H a cuadrado más Y menos K cuadrado P cuadrado igual a 1. ¿Ah? Holding model. So, ahí tengo, y dice si el eje focal focal es paralelo al eje Y, la ecuación es distinta. Bueno, ya sabemos cómo cambia. La A y la B, como las sillas musicales, se cambian de lugar, ¿ya? A cuadrado igual a 1. ¿Ya? Para cada elipse, A es la... Entonces, vamos a ver. Entonces, dice A es la... Entonces, para cada elipse, veamos la horizontal primero. Aquí tengo el H, K. Dice, ya es paralelo, entonces va a hacer algo así. Voy a dibujarla con bastante espacio, a ver. Ok, ahí está la elipse, ya está centrada en H, K. Y dice, para cada elipse A es la longitud del semieje mayor. Entonces esta distancia siempre es la misma, es A. Por lo tanto, el vértice, quiero ver las coordenadas del vértice. Las coordenadas del vértice son, entonces, porque esta tiene
coordenada h, k, entonces aquí tiene la coordenada, la misma coordenada y, porque está a la misma altura. Pero la componente x ya no es h, es h más a. Así que este es el vértice, uno de los vértices. El otro vértice es h menos a, k. Dice, ya, ok. La P es la del semieje menor. Así que esta distancia es P. Por lo tanto, este punto nunca lo necesitamos, así que no le voy a poner las coordenadas, pero por curiosidad nomás, las coordenadas son H y la que cambia es K, así que es K más P. Y este que está aquí es HK menos P. Están en la misma recta vertical que pasa por H. Ese es ella. Ok, dice, C es la distancia del centro a cada foco. Entonces esto me permite hallar el foco. Aquí hay un foco. Dice que C es la distancia del centro a cada foco. Entonces el foco tiene coordenadas H más C. Porque tiene que estar a la distancia C del H. Como acá. Y el otro foco que está por acá, este tiene F', tiene H menos C. Como acá. Eso este me está molestando ahí, lo saco y lo pongo aquí ya. Ok. Ahí tengo las coordenadas de los focos. Así que ya sé, los focos son H más menos C, acá. Los vértices son H más menos A, acá. Focos, vértices. Ok, so, la distancia del centro de cada foco, ya, ok. Y A y B y C están relacionados por la ecuación B cuadrado más C cuadrado. ¿De dónde sale esto? De ubicarse acá, ¿no es cierto? Del considerar el triángulo isósceles, que tiene A, etcétera, y el teorema de Pitágoras sale esto, ¿ya? Eso ya lo habíamos hecho, me parece, al principio. So, A, B y C están relacionados así. Ok, A, B y C están relacionados así. Y el A y el B que aparecen en la ecuación, el C no se muestra, pero el C lo necesito porque es la distancia importante entre el centro y el foco y va a aparecer de acá, es decir, el C va a ser raíz de A cuadrado menos B cuadrado. Ese es el C. Usualmente a uno le dan el C y le piden hallar el B o el A. La longitud de cada eje es la misma de siempre, porque esa longitud no cambia por haber cambiado el centro. So, 2B cuadrado partido por A. Esta longitud. ¿Okay? Que es lo mismo que esta. Están los lados rectos. Y la excentricidad, por último, la excentricidad E va a ser C partido por A. Eso tampoco cambia porque haya cambiado el centro. No cambia. ¿Ya? Así que la excentricidad sigue siendo la misma. Lo que cambia son las coordenadas de los focos, de los vértices. Eso es lo que cambia, esto. ¿Ya? Y eso es importante para cuando uno le pone un ejercicio. Por ejemplo, el que viene ahora. Profe, Dígame, pregunta. si las líneas que une los focos está paralela ahí, para encontrar los focos sería H, K más C o menos C. Así está hablando de la vertical. Sí. Ya, hagamos la vertical, pues no hace daño. Bueno. Pero sería lo mismo, pero en vez de sumarle la C y la A al H, sería la K, ¿o no? Sí, porque, mira, claro, ¿por qué motivo? Porque si yo quiero encontrar las coordenadas de la vertical, es que la vertical se obtiene de la horizontal haciendo esta movida, ¿no es cierto? Que es cambiar X por Y, X por Y, ¿ya? Entonces, claro, la X se te cambia por Y, entonces el H que queda fijo y el K que se le suma o se le resta C. Y lo mismo con los vértices. Lo que tú piensas, está bien. Pero como le digo, en vez de memorizarse estas cosas, mejor es, cada vez que te ponen un problema, como el que viene a continuación, hacer un dibujito, porque el dibujo ayuda un montón. Y siempre recordar que la C es la distancia al foco, y que la A es la distancia al vértice, desde el centro, y ese tipo de cosas. Es mejor eso andar memorizando fórmulas. Ejemplo. 2, creo que este es el 2. Vértices de una elipse son menos 3, 7 y menos 3, menos 1.
Esa es la primera información que me dan. Ya, esa información, ¿es vertical o horizontal? La elipse. ¿Se puede ver al tiro ahí, pues? Entonces una elipse son menos 3,7 y menos 3,1. Vertical. Claro, ¿por qué? Porque los dos puntos tienen la misma X. Es decir, los dos puntos están sobre la recta vertical X igual a menos 3. 1, 2, 3. Menos 3. Así que los dos focos están acá. Menos 3,7. A ver, este es 3, 3, 6, sí, por acá está. ¿Ya? Digamos que por ahí, ¿ya? Ahí está uno de los vértices. Y el otro menos 3,1. ¿Viste el otro? Menos 3,1. Y este, compadre, es menos 3,7. Así que al tiro yo sé que es vertical. Y también puedo, todavía falta información, ya no he terminado de escribir el ejemplo, ¿verdad? Pero es que mira, con esta información ya al tiro podemos encontrar varias cosas, o algunas cosas, no sé si varias, pero algunas. Ya sé... Ya conozco los vértices, y si conozco los vértices, conozco el centro, porque el centro está a mitad de camino. Entonces, el centro, ¿cuál es el punto que equidista? Yo ya les dije la vez anterior que para encontrar el punto medio de un segmento hay que simplemente sumar las coordenadas y dividir por 2. Menos 3. Ni siquiera tengo que hallar la componente X, porque ya sé que este punto centro está sobre la misma recta, así que esto es menos 3 sin hacer ningún cálculo. Es lo mismo que menos 3 más menos 3 dividido por 2. Me queda un solo menos 3, ahí está. Y después 7 menos 1 dividido por 2. Entonces el centro es el punto menos 3,3. Ahí está el centro. Menos 3,3. Y este es el cálculo que hice, que es ya, punto medio. Así que ya conozco el centro. Ya, pero ya ahí se me acabó la... Ah, no, todavía no se me acaba el chip libre. A ver, ahí también sé cuánto vale la, porque la es esta distancia. Es la distancia del centro al vértice. Y de 3 a 7, ¿cuánto hay? 4. Obvio. Así que ya encontré la. O sea, con apenas esa información. ¿Cómo no? Okay. So, ¿qué más me dan? Dice, los vértices de una elipse son estos y la longitud de cada lado recto es 2. Ah, pero yo sé que esto es 2b cuadrado partido por a. Y como ya sé que la vale 4, entonces ¿cuánto vale el b? El b, bueno, el a vale 4, y aquí tengo un 2, así que queda un 2 acá abajo, sobrevive, ¿no es cierto? Y después multiplico, queda b cuadrado igual a 4, porque es 2 por 2. Por lo tanto, el b vale 2. Con conocer el lado recto, la longitud de cualquiera de los dos lados rectos, que es la misma, encuentro el b. Dice, ya, y la longitud de cada lado recto es 2. Hallar la ecuación de la elipse, la longitud de su eje mayor y menor, es decir, A y B, ya lo hice. En la ecuación no la he hallado todavía, la ecuación es vertical, está en el punto x menos h. Oh, el h es este, así que es x más 3 cuadrado partido por, es vertical. Así que p, aquí debo poner el p al cuadrado, más y menos 3 partido por a al cuadrado, igual 1, porque es una elipse vertical. El más grande va debajo de la y, el a va debajo de la y, el b va debajo de la x. So, ¿qué más necesito? Dice, allá en la ecuación de la elipse, Liz-Taylor, la longitud de los ejes mayor y menor, Liz-Taylor, las coordenadas de sus focos y su excentricidad. Ah, me faltan las coordenadas de los focos. ¿Pues cómo encuentro los focos? Las coordenadas de los focos. El foco está por acá. No sé dónde está ya. Pero ese foco, ya sé que tiene componente menos 3 y el que cambia es aquí. Entonces tengo que hallar a la segunda, al 3, tengo que sumarle C. Y el otro foco va a estar por acá. Va a ser, que todavía me molesta ya. Este es menos 3. El otro foco va a estar por aquí, va a ser menos 3, 3 menos C. Ahí están los dos focos, y lo que tengo que hallar es el C.
Ah, pero es que el C vale la raíz de A cuadrado menos B cuadrado. A cuadrado vale 16 y el B cuadrado vale 4. Así que raíz de 12. 2 raíz de 3. Eso es lo que vale el C. Así que tengo 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. Ahí están los focos. Y, verdad que ya soné, pero las escribí con rojo ahí. ¡Oh! Ya. Sonaron todavía no. Bueno, parece que existe. ¡Oh! Este lápiz rojo es potente, ya, cototudo. Pero vamos a buen ritmo, vamos a buen ritmo. Ya no hay apuro. Y no quiero ponerle alcohol aquí porque se demora un poco en secarse. Después pongo lápiz encima y queda un barrial de tinta. Ya. No es barro, es tinta. Ya. Ok, ahí estamos más o menos. Más o más. ¿Dónde está la tablet? Acá. ¿Y qué más iba a hacer yo? Lo único que no tenía para qué hacer eso. Aquí abajo puedo escribir la excentricidad. Eso es lo último que me faltaba. ¿Y el A cuánto vale? 4. Raíz de 3 medios de la excentricidad. 0,86. Y lo que me faltó fue dibujarla, no he dibujado. Entonces, ¿y el B cuánto valía? 2. La altura aquí es 4 y aquí es 2. O sea, menos 3, menos 2, hasta aquí nomás. Hasta ahí llega, tiene ancho 2. Y aquí tenga menos 4, menos 5. Así que el dibujo más o menos así. Ya, bueno. No es tan bonito, pero igual funciona. Ya, en la prueba van a tener que dibujar ustedes, ¿ah? En la prueba van a tener que dibujar. Y entonces, bueno, no es necesario que se compren que salir a comprar no es tan fácil ya. No es necesario que compre el papel milimetrado, pero si tiene una hojita con cuadriculada, ayuda, ¿ya? Ok. Alright, ¿dónde iba? Ok. Ya encontré todo. Listo. Bien, y los últimos 15 minutos vamos a hacer lo que no alcancé a hacer en la clase anterior. Ustedes van a estar un poquito más adelantados que los otros compañeros, ¿ya? Entonces, ya ahí se acabó y ahora consideremos. Vamos a hacer lo mismo. Si ustedes se acuerdan si tienen que acordarse, cuando yo partí con la ecuación de un círculo y dije que el círculo tenía esta ecuación, más y menos k al cuadrado igual r cuadrado, esta fue la ecuación de un círculo. Y después nosotros desarrollamos los cuadrados y hallamos una ecuación que era de otro tipo, que tenía x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Más dx más ey más f igual 0. ¿Se acuerdan de eso? Que de la ecuación del círculo pasé a esto. Bueno, algo similar ocurre aquí con la ecuación de la elipse, ¿ya? Que si considerar la ecuación x menos h cuadrado partido por a cuadrado más y menos k, estoy considerando una elipse horizontal que está centrada en h, k. Si quitamos denominadores, desarrollamos, transponemos y ordenamos, bla, 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 ordenamos términos, obtenemos lo siguiente. Entonces se obtiene b cuadrado, x cuadrado, más a cuadrado, y cuadrado, menos 2b cuadrado, hx, menos 2a cuadrado, ky, más, y aquí aparece una constante. b cuadrado, h cuadrado, más a cuadrado, k cuadrado, menos a cuadrado, p cuadrado, igual 0. Y si el a fuera igual al p, en cuyo caso estaríamos en el caso del círculo, ¿no es cierto? Si el a fuera igual al p, y el a va a ser lo mismo que el b, que es a cuadrado, y ustedes después dividen por a cuadrado, obtienen la ecuación que yo les acabo de mencionar por la d, la e, la f y esas cosas. Esto es una generalización. Las elipses generalizan el círculo, así que aquí estoy haciendo algo un poco más general de lo que ya hice alguna vez. Y ahora los nombres que les vamos a dar a esto se puede escribir
así. Ax cuadrado más b. Oh, el b, no hay b porque el b es el término xy. Aquí no hay término xy. Si que la elipse fuera oblicua, habría términos xy, pero no hay. Porque son ejes paralelos a los ejes coordenados. Así que es a, y cuadrado, cy cuadrado, no hay b, más dx, más dy, más f igual 0. En el caso del círculo, aquí aparecía x cuadrado solito y c cuadrado solito, porque estos eran iguales en el caso del círculo, y después de dividir por estos dos que son iguales, este queda d partido por a, e partido por a, f partido por a, ya a eso les vuelvo a llamar, les cambio nombre, les vuelvo a llamar d, e, f, y me da lo anterior, ¿no? Pero en el caso de una elipse, no, ustedes flipen, ¿no? El a y el c no son iguales, en general, ¿ya? Entonces esta es la ecuación de la elipse que resulta de ¿ya? Que resulta de desmenuzar esto. Lo importante que hay que notar aquí es que el a es el cuadrado de b, el c es el cuadrado del a, y por lo tanto ambos son positivos. ¿No? Pero podrían ser ambos negativos, porque recuerden que aquí no hay unicidad, porque si tengo una ecuación igual a 0, yo puedo multiplicar por un signo menos. Y en ese caso me diría que este es negativo y este es negativo, y aquí aparecen otros términos. Entonces, lo único que importa es que el a y el c o son ambos positivos o son ambos negativos, es decir, tienen el mismo signo. A y C tienen el mismo signo. Si tienen signos diferentes, ya la cosa cambia, y ahí estaríamos en la clase de las hipérbolas, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver mañana. Hipérbolas las vamos a ver mañana. Ahora estamos hablando de elipse, entonces tiene el mismo signo. Y una manera de escribir eso es así. A por C es positivo. ¿No? Sí, porque si ambos son positivos se cumple y si ambos son negativos también. Y viceversa. Si esto es positivo, significa que ambos tienen el mismo signo. Okidoki. Y dice recíprocamente, y recíproco, si yo parto con una ecuación así, igual como lo hicimos en el caso del círculo. Ok, con esto termino la clase, ¿ya? Entonces, si yo parto ahora, recíprocamente, si yo parto con una ecuación así, y completo cuadrados, como lo hicimos en el caso del círculo, voy a completar cuadrados, ¿eh? Y bueno, completar cuadrado toma su tiempo, pero si llega a lo siguiente, x más d partido por 2a cuadrado, c más y más e partido por 2c cuadrado, a igual cd cuadrado más ae cuadrado menos 4acf dividido por 4a cuadrado c cuadrado. Ok. Y a este número le vamos a llamar m. Y el problema es que el m podría ser 0. ¿Ah? Y si es 0 el m, como el c y el a tienen el mismo signo, entonces la única manera en que esto va a ser posible, si el m es 0, es que va a haber una sola solución cuando el x sea el negativo de este y el y sea el negativo de este. Entonces va a ocurrir lo mismo que ocurría con las circunferencias, que cuando era 0 al lado derecho había un único punto de solución, que era el centro. No era una circunferencia, era un punto nomás. Ok, entonces dice, si m es distinto de 0, obtenemos la ecuación de una elipse. Sí, porque si m es distinto de 0 puedo ir por m y me va a quedar cm a m igual a 1. Esa es la ecuación de una elipse, porque el c y el a tienen el mismo signo, y si ambos son negativos, entonces multiplico por menos, y etcétera, etcétera. Entonces, si m es distinto de 0, obtenemos la ecuación ordinaria, obtenemos la ecuación de una elipse. La ecuación ordinaria. Okay. Yes. Dice, como A y C deben concordar en signo, podemos suponer sin perder generalidad que son ambos positivos. Por lo tanto, si esta debe representar una elipse,
¿Ya? Entonces voy a escribir la ecuación. X más D partido por 2A cuadrado partido por CM. Resulta que no había una D ahí, sino me sale CTM, ya. Y 2C partido por AM igual 1. Ok, eso. Y aquí la escriben MCMA, ya da lo mismo. Ok, dice, como, por lo tanto, si esta, well, that's not 5. Si esta debe representar una elipse, la ecuación esta demuestra que m debe ser positivo, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces ya dice, ok, el signo de m depende del signo, es un análisis completo aquí. Entonces, si el m es 0 hay un único punto, ¿ya? Y si el m, y si este es negativo, de manera que esto no tenga, también podría ser un conjunto vacío, igual que en el caso de la circunferencia. Dice, y si este número es negativo, la ecuación muestra que no representa ningún lugar geométrico real, etcétera, etcétera. Entonces, el teorema es el siguiente, que esta ecuación, el teorema que no lo voy a enunciar, dice, si los coeficientes A y C tienen el mismo signo, esta ecuación representa una elipse o un punto o nada, vacío. Y termino la clase con el ejemplo 2. Donde me piden hacer todo esto en un caso específico. So, acá está el borrador. Borrador limpio. Da gusto trabajar con un borrador limpio, ¿eh? Le di una ducha y le puse shampoo y todo. Ya. Hasta acondicionador tiene. Acondicionador, sí. ¿Ven que le quedó bien el peluquín? Y borra de maravilla. Con la banda, ya. Ok, so, ejemplo. 3, creo que es el 3. Ejemplo 3, si me alcanza el tiempo, yes, 5 minutes, 5 minutos. Dice, la ecuación de una elipse es x cuadrado más 4y cuadrado más 2x menos 12y más 6 igual 0. Reducir esta ecuación a la forma ordinaria y determinar las coordenadas del centro, de los vértices, de los focos, calcular las longitudes del eje mayor, del eje menor, de cada lado recto y la excentricidad. Es decir, hacer todo. ¿Ah? Crear la ecuación así, bueno, lo que hay que hacer es completar el cuadrado. X cuadrado más 2x. Aquí tengo x cuadrado más 2x más 1 menos 1, me da esto. Más 4y cuadrado menos 3y más 6 igual 0. Este fue fácil de completar el cuadrado, ¿no es cierto? Más 4 de aquí y menos 3 medios. Cuadrado. Menos el cuadrado de este. Más 6 igual 0. Entonces aquí ya se puso pesada la pista. A ver. Más 4y menos 3 medios cuadrado. Más 6 menos 1. 4 por este. Menos 9. 9 cuartos por 4, 9 negativo. Igual 0. Así que este al lado derecho va a pasar como x más 1 cuadrado más 4y menos 3 medios cuadrado igual 6 menos 10, 4 negativo, 4 positivo. Divido por 4. Es Taylor. Dividí por 4. Lo voy a poner aquí de nuevo ya para que no quedemos colgados. Ahí está, 4. Yes, porque dividí por 4. Yeah, maravilla. Entonces me queda.
Holy mother, all right. So, estamos bien, estamos bien. ¿Me alcanza el tiempo? Sí, 3 minutos ya. Vamos a ir rápido. Yo tengo x más 1 cuadrado partido por 4 más y menos 3 medios cuadrado igual 1. Déjame comprobar si no me he equivocado. Oh, yes. Perfecto. Entonces el centro, ya tengo el centro, menos 1,3 medios. Ahí está el centro, ¿ya? No quiero que se me acabe la hora porque me cortan el video, ya. So, este es el centro, menos 1,3 medios. ¿Cuál es el más grande? El A vale la raíz de 4, 2. El B vale 1. ¿Ya? Porque allá abajo está, ¿ves? No lo escribo, pero está. El C es raíz de A cuadrado menos B cuadrado. Es decir, es la raíz de... ¡Ajá! A cuadrado, 4, menos 1, raíz de 3. El C vale raíz de 3. Por lo tanto, y ya sabemos que esta es una elipse horizontal. Entonces, los focos, ¿cuáles son los focos? Menos 1 más, porque el 3 medios es igual, porque es la componente Y la que no cambia, porque es horizontal. Entonces, menos 1 más, los focos son menos 1 más menos C. Los vértices son menos 1 más menos A. Ahí están los vértices y la excentricidad es C partido por A. Excentricidad, focos, vértices, centro, A, B, listo. Se acabó. Eso es todo. Parar la grabación.